llevaba la bendición de la primogenitura, le puso un hilito de grana, un hilito rojo en su manito, para marcar quién iba a ser el primogénito. Resulta que después el bebé mete su mano hacia adentro y cuando se produce el parto, donde sale la primera criatura, no sale el que tiene el hilito rojo, sino sale este niño, y se sorprende la matrona al ver lo que había sucedido y dice: ¡qué brecha que te has abierto! Y le pusieron por nombre Fares, ¿sí? Porque no salió el niño que tenía el que estaba destinado a ser el primero, sino que salió el segundo. Y esta es la historia que hemos tomado, entendiendo que nada de lo que está escrito en la Biblia está escrito sin un sentido. Por algo se relata minuciosamente el nacimiento de Fares. Y no es en el único lugar que lo encontramos. 400, casi 500 años después, vemos en el libro de Ruth, capítulo 9, 4, versículo 9, que 4 desde el 9 al 12, pero le voy a leer el 12. Allí está Ruth la Moabita, ¿se acuerdan? Ruth la Moabita había acompañado a su suegra eligiendo al Señor Jehová de los ejércitos como su Dios. Y dijo: aunque a mí me han enseñado en otra religión, a mí me han mostrado otro camino, yo he conocido al Dios de ustedes y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y ella se fue con su suegra, después que habiendo quedado viuda ella y su suegra, la acompaña a su pueblo y allí conoce a Boz, un pariente de su suegra, que la toma como esposa, y delante de los ancianos de la ciudad reciben esta bendición. Fíjense en Ruth capítulo 4 versículo 12, dice: que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, le dicen a Boz, que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y de Judá. 400, casi 500 años después, todavía la herencia de Fares pesaba en su pueblo, amén, porque no era solamente una cuestión de nacimiento, era una cuestión de actitud, que es lo que el Señor nos está enseñando a través de esta serie. Amén, iglesia. Amén. Así bendijeron a vos, que tus hijos sean como los hijos de nuestro antepasado Fares. Esa fue la bendición que dieron sobre Ruth y sobre vos. Y en Nehemías capítulo 11, versículo 6, también hay otro, y tuve que elegir porque hay varias referencias a Fares. Dice: fueron 478 descendientes de Fares los que se establecieron en Jerusalén. Pero no termina ahí. Dice: todos ellos hombres excepcionales. No es una aclaración a la ligera. Definitivamente quien teme a Dios, definitivamente quien camina en los caminos del Señor, no solamente su vida va a ser bendecida, sino también las de sus generaciones. ¿Recibes esta palabra, iglesia? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tal vez estas personas nunca imaginaron que las decisiones que ellos estaban tomando haría parte a ellos y a su familia del linaje real de Israel. Fíjense que después de la descendencia de Boz viene Isaí también, que fue parte de la herencia real, donde nace David. Y David es el primer rey de Israel conforme al corazón de Dios. Y de David se desprende la herencia del Mesías. De David viene nuestro Señor, quien fue llamado Hijo de David. Amén. No solamente Fares nace como aquel que abre brecha, sino también como un heredero, ¿sí?, de la promesa del Mesías. Amén. Así es la bendición de los que confían en el Señor. A lo mejor vos y yo nunca nos vamos a imaginar hasta dónde va a llegar
las decisiones que tomemos por obedecer al Señor, pero tu herencia será bendita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios le dio esa bendición a Fares y a sus generaciones, y también nos la pasa a nosotros a través de Jesucristo nuestro Señor. Hoy quiero enseñarte otro aspecto más de Fares, por eso vale la pena poder estudiar las características, ¿sí?, de alguien que pertenece a una generación Fares. Hablamos primeramente de la adoración Fares. ¿Cómo adora un Fares? ¿Cómo adora a alguien que tiene la misma actitud de Cristo? ¿Cómo se entrega a alguien que ha comprendido la verdad del Evangelio? Hablamos de Pablo y Silas cuando estaban adorando, ¿se acuerdan? Ahí en la cárcel, en medio de la situación más terrible que una persona puede enfrentar, con dolores físicos, habiendo sido maltratados, puestos en un calabozo, habiendo sido abusados, ¿sí?, en su integridad como personas. Ellos allí adoraron y experimentaron la presencia de Dios, porque adoraron como adoran un Fares, más allá de lo normal, más allá de lo lógico, fuera de los límites humanos. Ellos adoraron al Señor, empezaron a cantar un himno en medio de la oscuridad, en medio del dolor, en medio de su terrible situación. Empezaron a adorar a Dios, y los cimientos de la cárcel tembló, ¿se acuerdan? Y se produjo libertad, restauración, salvación para todos los que estaban allí, para el carcelero y para su familia, ¿sí? ¿Se recuerdan esa historia maravillosa? También hemos visto la ofrenda de un Fares, aquel que ofrenda más allá de su fuerza, ¿sí? Aquel que ofrenda sabiendo que todo lo que hacemos en reverencia y en amor al Señor llega a la presencia de Dios como un olor grato, una ofrenda grata, como lo hizo esta viuda de Sarepta, que le quedaba un poquito de harina y un poquito de aceite para comer ella y su hijo y echarse a morir. Pero el profeta viene con una palabra profética y le dice: si me das primero a mí, el Dios de Israel va a multiplicarte esa harina, ese aceite, y nunca te va a faltar. Y se acuerdan que hasta nos incomodó leer una historia como esta, porque era una mujer viuda, era una mujer sin recursos, estaba en una realidad adversa, económica, todo el pueblo estaba sufriendo necesidad, ella no tenía de dónde sacar más harina y aceite, y se aparece este hombre diciéndole de parte de Dios que si ella aparta de lo que tiene para él, no se lo está dando a Dios directamente, sino que se lo tiene que dar a él, cocinar y dárselo a él, y ella va a ver cómo él se lo come, ¿sí?, a ese pedacito de torta que iba a hacer, y después comía ella y su hijo con lo que quedaba, no les iba a faltar. Y esta mujer en fe, dando una ofrenda a Fares, una ofrenda que va más allá del entendimiento, una ofrenda que está basada en la confianza en el Señor, en su palabra. Ella aparta este pedazo de harina y aceite, este poco, y cocina primero el profeta y después lo hace para ella. Y dice que en su casa no faltó el aceite, no escaseó la harina, y comieron ella, su hijo y el profeta hasta que volvió a llover sobre la tierra. Amén. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Eso pasa en nuestras vidas cuando confiamos de esta manera en el Señor y no en nuestros recursos. Hoy vamos a ver la oración Fares. La oración Fares. Y vamos a ver en Lucas capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante, la enseñanza de Jesús. Si me acompañan, en Reina Valera lo voy a leer. Lucas capítulo 11, desde el versículo 1 en adelante. Dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús es nuestro primer Fares, ¿verdad? Él es el que va delante de nosotros, es el que nos enseña,
Él que nos ha abierto camino, como leímos en Hebreo. Él nos abrió camino al Padre, ¿sí? Él pagó el precio. Él hizo lo que ninguno de nosotros podíamos hacer. Él entregó su cuerpo en sacrificio como una ofrenda de inocente para cubrir el pecado de cada uno de nosotros. Y dice que así abrió camino ante el santuario, ante el lugar santo, ante la misma presencia de Dios Padre para vos y para mí. Por eso hoy podemos estar en su presencia, por eso podemos orar y estar seguros que el Señor nos oye. Dice que los discípulos, los 12, lo veían cotidianamente orar al Señor. Y cuando Él bajaba del lugar de oración había algo diferente. El Señor venía diferente, venía alegre, venía predispuesto, amoroso, como todo aquel que está en la presencia de Dios, ¿sí? Ellos sabían que la forma que ellos oraban, porque los discípulos oraban, eran judíos de nacimiento, le habían enseñado a orar, era parte de sus rituales diarios. Ellos sabían orar como cualquier judío oraba, pero ellos notaban algo diferente en el Señor cuando venía de orar. Por eso le dijeron: Señor, enséñanos a orar, como también Juan le enseñó a sus discípulos. Evidentemente ellos notaban que no sabían orar. La oración que el Señor les enseña viene a continuación. Acá, a partir del versículo 2 dice: Jesús les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Así les enseñó el Señor, pero no terminó ahí. Continúa a partir del versículo 4. Y el versículo 4, ¿me puede poner el 4? Ah, bien, yo lo tengo el 4 a partir del otro, el 5. Díjoles también: ¿quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de camino y no tengo que ponerle delante. Y él de dentro respondió diciendo, dice ahí, dijeron: no me seas molesto, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y darte. Os digo que aunque no se levante a darle por ser su amigo, cierto, por importunidad se levantará y le dará todo lo que habrá menester. No sé qué versión es esa. Reina Valera 1969. Todo lo que habrá menester. A continuación: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Porque todo aquel que pide, recibe, y al que busca, halla, y al que llama, se le abre. ¿Y cuál padre de vosotros, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pidiera un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieron de Él? Amén. Toda esa es la enseñanza. Muchas veces nos quedamos en el Padre Nuestro y terminamos ahí, pero la enseñanza continúa. El Señor le da la primera estructura a los discípulos y le enseña que la oración tiene que ser una oración cercana. No estamos pidiendo a un Dios lejano, estamos hablando con nuestro Padre Celestial que está en los cielos.
que va a suplir todas nuestras necesidades si nos acercamos a Él. Nos está enseñando que también Él perdona nuestros pecados, así como nosotros estamos dispuestos a perdonar a los que nos dañan. Es decir, si vos querés que tu Padre Celestial te perdone, tenés que estar dispuesto también a perdonar a los que te han hecho daño. Amén. Amén. Y que podemos acercarnos a Él y pedir que su voluntad sea hecha sobre la tierra con libertad y glorificar su nombre. Pero ahí no termina. La parte que más me emociona es lo que continúa, ¿sí? Y vamos a ver lo que dice. La oración Fares, entonces, como vemos, a partir del versículo 2, es una oración cercana, es una oración de familiaridad. No estamos orando a un Dios distante, no estamos haciendo una oración egoísta, estamos acercándonos a Dios pidiendo su voluntad, pero se lo estamos pidiendo a nuestro Padre Celestial. El tercer punto es que la oración Fares es una oración con intensidad. En el versículo 9, fíjense lo que dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead, llamad y se os abrirá. Acá nos está hablando de diferentes niveles de oración. El Señor nos está insistiendo en que tengamos en cuenta de que cuando oramos a Dios no se trata solamente de levantar un clamor a ver si de suerte nos cae una respuesta, sino que nos está haciendo parte de una batalla espiritual. El Señor nos está mostrando que podemos operar en el mundo espiritual a través de la oración. Dice, pidan y se les va a dar. Pero ¿qué pasa si no se les da? ¿Cuál es el siguiente punto? Buscar. Cuando uno no encuentra, cuando uno pidió y no encontró, ¿qué tenemos que hacer? Buscar. Es un paso más adelante. Y dice, busquen y van a encontrar. Pero después va a otro nivel de intensidad. Golpeen la puerta. Y cuando se habla de puerta que hay que golpear, ¿a qué se refiere? A puertas cerradas, donde no hay posibilidades, donde parece imposible, donde parece que no va a haber respuesta. El Señor nos enseña que cuando llamemos, la puerta se va a abrir. El Señor está hablándonos de que si nosotros nos determinamos a ser persistentes, si nosotros nos determinamos a buscar con insistencia, vamos a recibir lo que estamos pidiendo al Señor. Amén. Se trata de una batalla espiritual. Hay cosas en nuestra vida que no se nos dan fáciles. Hay cosas en nuestra vida que necesitan insistencia. Hay cosas en nuestra vida que necesitamos ser persistentes. Por eso Jeremías 33:3 dice: donde ha ido, las puertas se le han cerrado. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Clama a mí y yo te responderé. Amén. Y no solamente eso, sino que nos dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A Dios a nosotros una actitud diferente ante la vida, entendiendo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre lo recibiremos. Y esta es la voluntad de Dios. Amén. ¿Lo entendés, iglesia? El Señor dice que no te detengas cuando las cosas se cierran, cuando parece que no se puede, cuando parece que todo está limitado, cuando parece que nunca vas a salir de esa adicción, cuando parece que nunca ese trabajo te va a llegar, cuando parece que todo lo que haces te sale mal. El Señor te dice: clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por esa palabra? El Señor nos habla de la intensidad de la oración. No queda solamente glorificado sea tu nombre por todos los siglos, amén. No termina ahí. Fíjense que el Señor continúa dándonos un ejemplo. Él nos habla en el capítulo 5 que dice: y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo que va a él a medianoche y le dice: amigo, prepárame 3 panes, porque mi amigo ha venido
salí de viaje. Está hablando de una situación incómoda, una situación difícil. En el tiempo en el que el Señor estaba contando esta parábola, la parábola del amigo inoportuno. El que alguien viniera a tu casa de visita, no podías mandarlo de vuelta a su casa sin haberle servido una mesa, sin haberlo atendido con generosidad, y menos si venía de viaje. Y dice, ¿qué pasa si te llega un amigo a medianoche, en medio de la noche, sí, cuando supuestamente ya se ha comido el pan del día, donde todas las panaderías están cerradas, no hay lugar donde comprar? ¿A dónde vas a ir a buscar un poco de pan para aquel que te llegó de viaje? Dice, ¿qué pasa si tu amigo a medianoche te golpea la puerta y te dice, amigo, me ha llegado un amigo de viaje y le tengo que poner pan en la mesa, no tengo que darle? Y dice que el amigo le contesta de adentro, no molestes, que ya estoy acostado. Antes se acostaban todos juntos, sí, en una cama, en la familia, por el frío, por lo que no estaban las casas calefaccionadas, así que por lo general se calentaba una sola plataforma donde todos dormían juntos. Por eso dice, mis niños están conmigo, ¿sí? O sea, ya estaban todos arropaditos dentro del oportuno, de ese golpe en la puerta, de ese llamado de ese amigo. Es un llamado inoportuno, molesto, incómodo. Así continúa el Señor enseñando sobre la oración. Hay golpes en la puerta, hay llamados en la puerta que van a tener que ser inoportunos, iglesia. Vas a tener que ser insistente, vas a tener que ser perseverante, más cuando estás pidiendo por alguien. El amigo no pedía para sí, estaba pidiendo para el que venía de viaje, que estaba muerto de hambre, sentado en la mesa. Y tenía que ponerle algo de comer, tenía que darle algo de comer y no tenía. Entonces el desesperado le insiste y él nos enseña, Jesucristo nos enseña esta parábola. No sabemos si por amigo, pero por inoportuno va a conseguir el pedazo de pan. No sabemos si el amigo se levantó de la cama, se enfrió los pies, se levantó refunfuñando para servirle ese pedazo, darle esos pedazos de pan al amigo. No sabemos si lo hizo por amigo, pero por inoportuno lo va a lograr. Amén, iglesia. La oración Fares es una oración inoportuna, es una oración que rompe esquemas, es una oración que pasa los límites, es una oración desubicada, es algo que sale de los parámetros normales. Se trata de una oración que muy pocos están dispuestos a hacer. Amén. Es un compromiso, es una exposición, es algo que sale de un corazón que está molesta, enfadosa. Es una oración persistente, desvergonzada, osada, audaz e insistente. Esa es la oración de aquellos que le han creído al Señor Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Aleluya. No sé si estás recibiendo, es para vos esa palabra. Es para cada uno de nosotros que tenemos la puerta cerrada en algún área de nuestra vida. Es para algunos de nosotros que nos hemos cansado de pedir, nos hemos cansado de buscar, nos hemos agotado en el camino. Dejes de hacerlo, rompe las estructuras, que vas a salir, porque lo vas a lograr, porque hay respuesta de Dios para tu vida. Aleluya. El Señor hoy activa tu fe para que puedas creer que ya no es necesario estar en la condición en la que estás. El Señor te ha traído para transformar tu vida en esta noche. ¿Cuántos le dicen amén al Señor? Gracias, Señor. No me molestes, gritaba el otro desde adentro. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme a dártelo. Y aunque no se levante a darle los panes por ser amigos, sin embargo, sí lo hará por la importunidad, por la persistencia. Aleluya. Esa es una palabra del Señor para vos. Aleluya. La oración Fares es una oración que persiste. Pero es la oración
oración de aquel que entiende a quien le pide. Es la oración de un hijo que está confiando en el Padre. Por eso Jesús continúa diciendo: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, en lugar de pescado le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si nosotros, que somos malos de corazón, jamás le daríamos algo así a nuestros hijos, dijo el Señor. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? ¿Por qué habla del Espíritu Santo en este lugar? ¿Por qué el Señor dice que si nosotros pedimos, el Señor nos va a dar el Espíritu Santo? Fíjense, porque aquí en Romanos capítulo 8, versículo 26 al 30, dice que nosotros no sabemos pedir a veces como conviene. Dice: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. La palabra dice que nosotros somos débiles y el Señor lo sabe. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Muchas veces has orado, pero no has sabido cómo orar. A veces has orado y has orado de manera egoísta o de forma limitada, con tu visión corta, sin saber cómo pedir conforme a la voluntad de Dios. Por eso el Señor nos dice que si nosotros vamos a Él y le pedimos al Espíritu Santo para que nos ayude a interceder con un corazón sincero, Él nos va a dar el Espíritu Santo para que nos ayude a interceder con pasión, que nos despierte en la oración. Dice el versículo 28: y sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él en una vez, y una vez que Él los llamó, los puso en relación correcta con Él, y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Por eso debemos permitirle al Espíritu Santo que interceda al Padre a través de nosotros. A veces nosotros no tenemos la claridad en lo que tenemos que pedir y cómo pedir. Pero cuando le permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas, a veces sentís ese dolor, ese clamor, ese llanto que sale del corazón y te cohibís, no dejas que el Espíritu Santo siga obrando en tu oración, deja que el Espíritu Santo siga clamando a través tuyo. Es una oración, un gemido, a veces algo que no son palabras, ¿sí? Que a veces son expresiones que salen del Espíritu, a veces son palabras en lenguas que pueden salir del clamor de un creyente. Es una oración que sale de lo profundo del corazón y que llega a la presencia de Dios y que produce respuesta. ¿Estás creyendo en esta noche, iglesia? Hay respuesta para vos en el nombre de Jesús. No importa cuál sea la situación, si buscamos al Señor de corazón, hay respuesta para el pueblo de Dios. Gloria sea al Señor. Un padre ora en tiempo de dificultad. En Mateo 26:41, el Señor nos dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No podemos guiarnos por lo que sentimos o por los deseos que tengamos. ¿Cuántos tienen mucho deseo siempre de llegar a la oración?
Amén. La mayoría de nosotros no. Sí. Cada vez que querés llegar a la oración, no tenés ganas, te duele la cabeza, te duele la rodilla, te pones de un lado, te duele la espalda, te duele todo, o te llaman, o te interrumpen, o cuando te pones a orar, la mente se dispersa. Porque acá lo dice, la carne es débil, la carne no le gusta orar. El sentir de la carne es muerte. Por eso no podemos depender de cómo nos sentimos a la hora de orar. Casi siempre después de que empezás a orar y que te volcás al Señor en oración y empezás a clamar al Espíritu Santo, entonces ahí empieza ese fluir. Tenemos que dejarle fluir al Espíritu Santo para que interceda a través de nosotros, y lo que no hemos visto todavía en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra casa de luz, lo podamos ver a partir de ahora, iglesia. Vienen tiempos de sanidades, de milagros, de manifestaciones para el pueblo de Dios, y esto no lo van a hacer los pastores, esto se va a mover en medio de la iglesia del Señor. El Señor está preparando un ejército que sabe interceder, que sabe pelear. No esperes sentir para orar. No esperes ver para orar. No esperes ver las puertas abiertas. Ore porque ahí está la respuesta. Ore porque allí va a estar la transformación. Ore porque ahí vas a conocer el brazo poderoso del Señor. Ore porque el Señor nos ha mandado a orar. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra del Señor. Se levanta un pueblo que clama en esta casa. Se va a levantar una iglesia que comprende lo que es un clamor fae. Antes que clamen, dice Isaías 65:24, yo responderé. Mientras aún hablan, yo ya habré oído. Gloria sea al Señor. Esa es la promesa que tenemos de parte del Señor. ¿Cuántos se alegran en el Señor? Amén. Aleluya. El Salmo, fíjense lo que dice acá en el Salmo. Tengo 3 salmos para compartirle. El Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y qué pasó? Él me oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Aleluya. Pero ¿qué pasa si en la angustia no clamamos? Si en mi angustia no clamo al Señor, si no busco al Señor, si no levanto mi voz delante de su templo, no va a haber oración delante de Él para que Él responda a tiempo. En el Salmo 32 dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. ¿Cuántos necesitan sanidad de parte del Señor? ¿A poquitos? Aleluya. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Pero ¿qué pasa si no clamamos al Señor? ¿Qué pasa si no levantamos clamor al Señor? A ti no clamé y no me sanaste. En el Salmo 138:3 dice: el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos debilitados, apáticos, cansados, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Tenemos que clamar a nuestro Dios, porque de Él viene nuestra fortaleza. El día que clamé, el Señor me respondió y me fortaleció, me dio vigor en el alma, dice el salmista. Pero ¿qué pasa si no clamamos? ¿Qué pasa si no vamos a las rodillas? ¿Qué pasa si no intercedemos? La fortaleza no viene a nuestras vidas. Necesitamos levantar nuestra mirada y clamar al único que tiene la respuesta para nuestras vidas. Necesitamos que el león
contra principados y potestades de las regiones celestes. Deja de enfocarte en el ministro de Economía, deja de mirar a tu pariente, a tu parienta, enfocarte en las áreas espirituales. La iglesia se tiene que levantar de rodillas, iglesias, en este tiempo. Nuestro llamado es a una guerra espiritual en la intercesión, en la búsqueda y en el clamor. Tenemos que levantarnos en este tiempo. Las trompetas están sonando, pero ¿para qué suenan? No para escaparnos de la tierra, suenan para que el ejército del Señor se ponga de pie en esta hora. ¿Amén? Tenemos que levantarnos como una iglesia que intercede, como una iglesia que ha aprendido a clamar. Y esto nos lo enseñó el Señor. Te invito a que te pongas de pie y que hagamos como los discípulos en esta hora. Te invito a que levantes tus manos allí y le digas al Señor: Señor, enséñanos a orar. Pedíselo al Señor. Levanta tus manos ahí. ¿Sabes por qué no vemos respuesta todavía? Porque no estamos pidiendo como corresponde. ¿Sabes por qué todavía no vemos los milagros que tenemos que ver? Porque todavía no estamos intercediendo como tenemos que interceder, con clamor y lágrimas delante de aquel que puede traer respuesta a su debido tiempo. Iglesia, clama ahora, decirle al Señor: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Padre, has prometido que puedes darnos tu espíritu a todo aquel que te lo pidamos. Padre, enséñanos a orar, enséñanos a interceder, enséñanos a sentir el dolor
se manifiesta sobre los hijos de tu casa. Gracias, Señor,